Hola, buenos días. Mi nombre es Geray Novoa. Yo soy pediatra, trabajo en la unidad de endocrinología pediátrica del Hospital Materno Infantil de Las Palmas. Yo les voy a hablar sobre uno de los motivos de consulta más frecuentes en el día a día nuestro, ¿vale? Que es la pubertad. Entonces, la pubertad es un momento bastante convulso en el que se producen los cambios físicos que permiten el paso desde la infancia hasta la edad adulta. Entonces, en ese momento veremos cómo nuestros hijos pasan de un estadio de tranquilidad relativa a la llamada edad del pavo, ¿no? En el que el grado de rebeldía puede ser más o menos manifiesto, y es importante recordar que todo esto se debe a las hormonas. Lo que vamos a hablar en la charla es de cómo se inicia la pubertad, cuándo se inicia, que es una de las preguntas más frecuentes, y en qué momento es necesario la derivación para valoración por el especialista, ¿no? Normalmente los puntos que más preocupan es si es demasiado precoz o demasiado tardía. Entonces, ¿cómo se inicia la pubertad? Entonces, como decíamos, todo trata de hormonas, ¿vale? En el cerebro tenemos dos núcleos principalmente. Por ejemplo, el hipotálamo se encarga de secretar una hormona que se llama la GnRH, que a su vez actúa sobre la hipófisis, que secreta otras hormonas llamadas LH y FSH, que son las responsables de actuar sobre los testículos en los varones y los ovarios en las mujeres, secretando testosterona y estradiol respectivamente, que van a ser las responsables de esos cambios físicos y psicológicos que mencionábamos. Entonces, en esta gráfica se puede ver bastante bien cómo son los picos de secreción. En rojo tenemos la LH, entonces vemos que durante la gestación, el embarazo, hay unos niveles elevados que luego disminuyen y aumentan en un periodo que se conoce como mini pubertad del lactante, que discurre entre los 6 meses y 2-3 años, y es un periodo en el que también vemos bastantes consultas por aparición de botón mamario en las niñas. Y ese botón mamario normalmente no es progresivo, es decir, el aumento no va a más ni se acompaña de otros signos de desarrollo puberal, y suele ser un evento transitorio en el que normalmente nosotros valoramos a los pacientes y vemos que no se aprecia dicha progresión, y alrededor de los 2-3 años de edad suele desaparecer, para luego reaparecer de nuevo en ese pico hormonal que se aprecia al empezar la pubertad, tanto en niñas en la gráfica de arriba como en niños. Y vemos como luego durante la edad adulta esa secreción se mantiene de forma diferente en varones y mujeres. Entonces, ¿cuál es el tiempo normal de la pubertad? ¿Cuándo se inicia? Entonces, para definir la normalidad, aún hoy en día nos basamos en estudios que se realizaron en Inglaterra por los doctores Marshall y Tanner. En los años 69-70 salieron las publicaciones, y ellos veían, por ejemplo, para el caso de las niñas, que el 95% de las niñas estudiadas tenían el inicio de la pubertad entre los 8 años y medio y los 13 años, ¿vale? Y ellos publicaron estas imágenes en las que se aprecia claramente las fases del desarrollo puberal, y vemos que hay 5 estadios de Tanner, ¿vale? Entonces, un primer estadio de Tanner es el estadio prepuberal, en la que no se aprecian cambios físicos en los niños y en las niñas. El estadio de Tanner 2 es el momento en el que aparece por primera vez el botón mamario en las niñas. Muchas veces ni siquiera se ve, solamente se palpa, y este es el signo físico que nosotros utilizamos para valorar el inicio de la pubertad. Vemos como a lo largo del desarrollo ese tamaño mamario va aumentando hasta llegar al estadio 5, que es el grado de desarrollo completo, ¿vale? Con respecto al vello púbico, es importante también tener en cuenta que hay una gradación, con un estadio Tanner 2 en el que aparece por primera vez el vello púbico, hasta un Tanner 5 en el que tiene un desarrollo completo. Y es importante porque, aunque habitualmente suele empezar el desarrollo en las niñas con el aumento del tamaño del pecho, seguido por la aparición de vello, en ocasiones no es así. Y de hecho, en ocasiones puede aparecer el vello púbico de forma independiente al desarrollo puberal. Y esto también es un motivo frecuente de consulta. En el caso de los niños, con un estudio que se publicó al año siguiente, vemos que el 95% de los niños estudiados tenían el inicio del desarrollo puberal entre los 9 años y medio y los 13 años y medio. Vale, esto es importante tenerlo en cuenta porque vemos esa diferencia más o menos de un año entre los niños y las niñas. Y para definir el estadio o el inicio del desarrollo puberal en los niños, se usa el tamaño testicular. Entonces, se considera prepuberal un tamaño testicular entre 1 y 3-4 milímetros cúbicos para iniciar el estadio 2 de Tanner, cuando el volumen testicular alcanza los 4 milímetros cúbicos. En general, las consultas por sospecha de pubertad precoz son más frecuentes en las niñas, y uno de los motivos es que es más fácil identificar los signos sugestivos del inicio del desarrollo en las niñas que en los niños.
Entonces, por definir lo que es, digamos, la normalidad y lo que se sale un poquito de la normalidad, se utilizan simplemente, es una metodología estadística. Entonces, lo que hoy en día se usa en consulta es definir como normal un desarrollo puberal en las niñas entre los 8 y los 13 años y en los niños entre los 9 y los 14 años. Todo lo que se salga de ese rango de normalidad se considera precoz o tardío y es motivo de derivación para evaluación por el especialista. También para compartir un poquito de datos españoles más recientes del año 2010, datos publicados en Madrid, mencionar que en los niños y las niñas estudiadas la edad media de desarrollo puberal fue de 12 años para los niños y de unos 10 años para las niñas. Y la edad media de aparición de la menarquia, en las niñas que empezaron el desarrollo de forma temprana, por debajo de los 9 años, tenemos una edad media de menarquia de los 11 añitos, mientras que las niñas que tuvieron, digamos, un tempo más normal, la edad media fue de aparición de los 12 años. Una pregunta frecuente que recibimos también es el crecimiento que van a experimentar nuestros hijos durante la pubertad, especialmente en las niñas, porque hay ese miedo a que una vez aparecida la primera regla, ¿no? la menarquia, las niñas van a dejar de crecer, y eso no es cierto. Dependiendo del momento en el que se produce el desarrollo puberal por primera vez que se inicia, pues el crecimiento que habrá después de la aparición de la regla va a ser diferente. Entonces, las niñas que se desarrollan muy pronto tendrán un crecimiento posterior a la menstruación más alto que aquellas niñas que se desarrollan más tarde. ¿Qué ocurre si ese desarrollo es demasiado precoz o demasiado tardío? Entonces, volvemos a definir de nuevo, se considera un desarrollo precoz en niñas aquel que aparece por debajo de los 8 años de edad, mientras que en niños sería aquel que aparece por debajo de los 9 años de edad. Y sería un desarrollo tardío aquel que se produce en las niñas por encima de los 13 años de edad, o que al llegar a los 13 años todavía no ha aparecido, y en los niños el momento se sitúa en los 14 años. Es importante tener en cuenta también el papel de la genética, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos unos padres que se han desarrollado tarde o que se han desarrollado temprano, pues cabe esperar en cierta medida que sus hijos sigan un patrón similar, ¿vale? Cuando nos salimos de ese rango de edad de normalidad es conveniente derivar a la consulta de endocrinología pediátrica para ver si es necesario completar el estudio y o valorar tratamiento. Entonces, en los casos de pubertad precoz, lo que nosotros valoramos para ver si realmente estamos ante una pubertad, ante un eje puberal activo o ante signos físicos aislados, es muy importante ver si estamos ante una pubarquia aislada, es decir, aparición de vello aislado, o ese vello, o en ausencia de vello, se acompaña de aparición del desarrollo mamario. Y también ver si ese desarrollo mamario es progresivo, es decir, si a lo largo del tiempo va aumentando de tamaño el pecho o el volumen testicular, y si ese desarrollo se acompaña de un incremento en la velocidad de crecimiento, que también es un signo especialmente importante, sobre todo en las fases iniciales de las niñas. En caso de las pubertades tardías, pues hay que diferenciar si estamos ante un retraso constitucional del crecimiento del desarrollo, que es lo más frecuente, simplemente niños que por su genética o factores ambientales hace que su desarrollo puberal sea un poquito más tardío que la media, y en esos casos no hay que hacer nada. ¿Y cuándo decidimos si tenemos que tratar o no? Pues en los casos de pubertad precoz tendremos que confirmamos que es una pubertad progresiva y con analíticas confirmamos que el eje puberal está realmente activo, nos valoraremos iniciar un tratamiento frenador en los casos en los que hay un compromiso de la talla final, lo cual suele ocurrir especialmente en las niñas que se desarrollan de forma muy temprana, por debajo de los 7, 6 añitos de edad. Cuando el desarrollo es entre los 7 y 8 años, si el desarrollo no es rápidamente progresivo, en general no se suele ver comprometida la talla final, ¿vale? Y otro criterio, quizás el más importante para valorar iniciar el tratamiento frenador, es aquellos casos en los que pensamos que la niña pues no está preparada para tener una aparición de la menstruación tan precoz, ¿vale? En general, para que tengan una idea, la aparición de la primera regla suele ocurrir entre 2 y 3 años tras la aparición del inicio del desarrollo mamario. En el caso de las pubertades tardías, pues habrá que valorar iniciar un tratamiento que, digamos, empuje o acelere ese desarrollo. En los casos de retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, en los que los niños pues se ven bastante afectados por el grado de desarrollo que puedan tener sus compañeros, y mientras ellos todavía se ven en un estadio prepuberal con la talla baja que ello acompaña, y en los casos en que encontremos otras causas subyacentes, pues valorar si esa causa subyacente necesita algún tipo de tratamiento. Entonces, como conclusión, tener en cuenta que es muy importante la comunicación con el pediatra, tener los valores de referencia que acabamos de mencionar, digamos, de normalidad de desarrollo puberal entre las niñas, para las niñas entre los 8 y los 13 años y para los niños entre los 9 y los 14, y que todo esto es importante valorarlo en conjunción con la edad de desarrollo, el tempo puberal que tuvieron los padres. Muchas gracias y espero que les haya sido de ayuda.